En este video vamos a demostrar la siguiente ecuación, donde nos dice que la corriente del capacitor en función de su tiempo, o sea, para este circuito que está acá, es igual a la tensión de la fuente sobre la resistencia multiplicado por el exponencial a la menos t sobre r por c, donde t es el tiempo dado en segundos. Bien, vamos a demostrar esto. Antes de ver el video, es esencial que tengas en cuenta que esto no es obligatorio que lo veas, simplemente es una demostración, quizás para entender o profundizar más en el estudio de los circuitos, puesto que al fin y al cabo vamos a trabajar con esta ecuación. Pero sí sería beneficioso saber de dónde viene y quizás en algún apunte de electrónica o a la hora de rendir, la verdad que nos sirve mucho conocer estos pequeños detalles de la electrónica. Y para poder entender de qué se va a hablar es fundamental que entiendas lo que es la ley de voltaje Kirchhoff, mallas, y también obviamente vamos a ver cálculo diferencial, ya que va a haber derivadas, integrales, en una ecuación diferencial nada más muy sencilla por cambio de variable. Así que nada más con eso, vamos a arrancar. Tenemos entonces, al aplicar la ley de voltaje Kirchhoff, ¿sí? Esto dice que es la tensión que está generando acá va a ser igual a la suma de las caídas de tensión en los componentes que se encuentran en la malla. En este caso, la tensión de la fuente va a ser igual a la tensión de la resistencia más la tensión en el capacitor. Así de sencillo. Entonces, si ahora aplicamos la ley de Ohm, esto nos va a quedar que la tensión no es otra cosa que la corriente por la resistencia más la tensión del capacitor. Acá no puedo decir que sería corriente por capacidad porque esto no nos da nada. Pero tenemos que recordar lo siguiente. Nosotros sabemos que la carga en un capacitor no es otra cosa que la capacidad que tiene este multiplicado por el voltaje. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos despejar es esto que está acá, el voltaje. Entonces, nos va a quedar que el voltaje en un capacitor, y yo lo voy a poner así con letras minúsculas. ¿Por qué? Porque si la corriente es variable, y me lo está diciendo así, entonces quiere decir que el voltaje en un capacitor también va a ser variable. Entonces, esta C que está multiplicando pasaría dividiendo, así. Pero recordemos que estamos hablando de una ecuación donde no todas las cosas es constante, como lo que está acá, sino que es variable. Por lo tanto, esta Q no se escribiría así, sino se escribiría de la siguiente manera, como una Q minúscula sobre C. C se la puede mantener como una constante porque, porque es propio del material o es propio de la capacidad del capacitor. Entonces aquí en la tensión del capacitor sería esta ecuación que está aquí. Q sobre C. Bien, ahora ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es derivar con respecto al tiempo. ¿Por qué tenemos que derivar con respecto al tiempo? Porque nosotros queremos ver cómo se comporta la corriente cuando existe un cambio de tensión. O sea, queremos ver cómo se comporta, o sea, si hay un cambio de corriente, ver cómo se comporta el tiempo también. Esa relación queremos entender nosotros. Y esa relación no es otra cosa que la derivada. Así que vamos a tener que derivar la ecuación en ambos lados de esta ecuación. Entonces vamos a poner lo siguiente. Vamos a decir que tenemos que derivar con respecto al tiempo. Entonces mi ecuación quedaría de la siguiente manera. Como la derivada de E sobre tiempo, que esto va a ser igual a la derivada de I con respecto al tiempo por la resistencia más la derivada de Q con respecto a la derivada del tiempo multiplicado por 1 sobre C. Nosotros entendemos que esta C la podemos hacer a un costado y el 1 dividirlo entre C. Así que nos ha quedado esto que está acá. Y tenemos que recordar lo siguiente. Nosotros tenemos que recordar que la corriente no es otra cosa que el cambio de la carga con respecto al tiempo, porque esa es la definición de corriente. Nosotros decimos que la corriente es el flujo de electrones a través de tiempo, o sea, la cantidad de electrones con respecto al tiempo, o sea, la cantidad. ¿Y qué es la cantidad de electrones? Es Coulomb, no es otra cosa que Coulomb con respecto al tiempo. Entonces acá nosotros podemos esto simplificarlo, ¿sí? Y decir que esto no es otra cosa que la corriente. Así que sabiendo esto, vamos a hacer espacio por aquí y vamos a seguir escribiendo por acá. Entonces, pasando limpio, nos quedaría de la siguiente forma.
Lo que tengo que hacer ahora es proceder a derivar todo lo que se pueda. Si nosotros nos fijamos de este lado de la ecuación, nosotros tenemos que es la derivada de la fuente en función del tiempo. Pero la fuente es continua, o sea que en todo momento del tiempo esto es continuo. Por lo tanto, la derivada de una constante no es otra cosa que cero. Entonces me quedaría así. Ahora lo que yo podría hacer es hacer que este término, esto derivada de y con respecto al tiempo, multiplicado por resistencia que está sumando, pasar al otro miembro como restando. Ahora, esta r que está multiplicando se puede pasar para el otro miembro como dividiendo. Y también lo puedo llevar a ese signo menos. Por lo tanto, de este lado me quedaría como menos i sobre r por c. Entonces nosotros estamos llegando a una ecuación diferencial. Y miren lo que nosotros podemos denotar acá. Nosotros acá tenemos la derivada de la corriente. Puede ser un cambio muy chiquitito, pero es una corriente, eso no importa. Acá también tenemos corriente. Y acá, y esto es importante, acá tenemos la derivada con respecto al tiempo. Esto me está queriendo decir que lo que hay acá también tiene que ser tiempo. Y esto es verdad. Mire, si nosotros vamos a demostrar ahora en otro video, no en este, pero la verdad es que R por C me da un tiempo que se conoce como el tiempo tau, que yo lo voy a analizar en este video porque si no se me va a hacer muy largo esto. Pero mire, lo que podemos hacer acá, nosotros tenemos una ecuación diferencial, ¿sí?, donde nosotros podemos resolverlo por cambio de variable. Vamos a hacer que esta derivada de tiempo, este diferencial de tiempo, perdón, va a pasar acá arriba y esta i va a pasar aquí abajo. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos para resolver esto que está acá? Bueno, como en ambos lados tengo derivadas, lo que a mí me corresponde, o me sería mucho más cómodo poder hacer, es empezar a integrar. Nosotros sabemos que la inversa de una derivada es la integral, por lo tanto vamos a integrar a ambos lados de la ecuación. Una vez que nosotros hemos aplicado la integral en ambos lados de la igualdad, lo que podremos hacer es acomodar un poquito. Acá el diferencial de i podremos hacerlo a un costado y nos quedaría 1 sobre i, que va a ser igual a, y acá menos 1 sobre rc podremos tratarlo como una constante y la constante puede salir de la integral, quedándonos adentro simplemente el diferencial de tiempo. Acá sencillamente lo que nosotros podemos hacer ahora sí es resolver la integral en ambos lados de esta ecuación. Nosotros acá recordemos que estamos evaluando 1 sobre i, pero nosotros sabemos que la corriente es algo que varía. Y nosotros necesitamos entender cada vez que la corriente tiene un inicio, ¿sí?, entonces lo vamos a poner como i sub 0, hasta un valor determinado de corriente, por lo tanto nosotros le vamos a poner un valor de i nada más. Con el tiempo no va a debería suceder lo mismo, pero lo que pasa es que esta integral me está diciendo que esta integral se va a ir con la derivada, ya que son operadores opuestos. Por lo tanto me va a quedar como menos 1 sobre rc multiplicado por t, dándome como resultado menos t sobre rc. Y recordemos que acá, de este lado de la integral, 1 sobre i no es otra cosa que el logaritmo natural de la variable evaluado de i sub 0 a i. Acá me olvidé mencionarles que acá faltaba la constante de integración, que simplemente se la pone, pero ya tenemos nosotros la evaluación de esta integral. Entonces lo que tenemos que hacer es sencillamente evaluar esta integral, logaritmo natural de i, evaluar este logaritmo, ¿sí? Evaluar este logaritmo y me quedaría de la siguiente forma, como logaritmo natural de i menos el logaritmo natural de i sub 0. Esto va a ser igual a la menos t sobre r por c. Ahora, para continuar, nosotros recordemos que una propiedad de logaritmo, cuando tenemos restas de logaritmo de igual base, ¿sí?, no es otra cosa que la división entre ellos, quedándome como logaritmo natural de i sobre i sub 0
esto va a ser igual a la menos T sobre R por C. Ahora, lo que tenemos que hacer es tratar de despejar esta I, que está aquí, ya que nosotros queremos que nos quede una función donde I, ¿sí?, sea una función de tiempo, esto que está acá. Así que nosotros tenemos que en primer lugar despejar y deshacernos de este logaritmo natural, que no es otra cosa que aplicar exponente a ambos lados de la ecuación, quedándome de la siguiente forma. Donde el exponente juntos con el logaritmo se cancelan y I sobre I sub 0 va a bajar a esta parte multiplicando. Ahora sí, nosotros tenemos que tratar de interpretar qué es el I sub 0. El I sub 0 no es otra cosa que la división entre tensión sobre resistencia, ya que en un momento dado el capacitor, en el primer instante de tiempo donde nosotros no tenemos carga preexistente en el capacitor y encendemos el circuito, en ese preciso instante la corriente es la máxima, ¿sí? Es la corriente inicial de este circuito. De ahí el nombre de I sub 0, la corriente inicial, en el momento, entre comillas podríamos decir, en el momento 0 en adelante. ¿Qué corriente va a tener? Simplemente esa corriente va a estar limitada por la resistencia esta que está acá. Por lo tanto, la corriente inicial no sería otra cosa que la tensión dividido la resistencia. Por lo tanto, esto que está dividiendo puede pasar al otro lado multiplicando como E sobre R multiplicado este exponencial, quedándome como que la corriente de un capacitor en función del tiempo va a ser no es otra cosa que la tensión dividido la resistencia por el exponencial a la menos T sobre RC. Así que bueno, esto ha sido la demostración matemática de dónde viene esta ecuación que nos permite ver el comportamiento de la corriente en el capacitor cuando esta corriente es función del tiempo. Y más adelante vamos a ver con respecto a las otras ecuaciones que todavía tenemos pendiente, como tensión y carga eléctrica. Así que bueno, espero que te haya servido y muchas gracias por ver este video.